Prezi en exclusiva, pues una de las ideas de mi libro, simple y llanamente. A ver si... Vale, entonces... vale. Bueno, pues... me he pasado... Bueno, todos vosotros sois conscientes de que debido a la guerra de Ucrania, pues he tenido un año bastante... pues sumamente movido, como podéis comprender. Entonces, no he parado de trabajar y sobre todo el primer año de la guerra pues fue una bestialidad. Vamos, de hecho, bueno, incluso a día de hoy básicamente me tomo un día y medio como mucho a la semana de descanso. Em, Pese a todo me encontraba en un momento fuerte y quería, con todo lo que había leído de historia de China, de una serie de lugares, elaborar un libro interesante. Y claro, a mí hay una cosa que me molesta. Cuando veo la política en el mundo, por ejemplo en España, ¿no? Cuando se habla de la alt-right o del movimiento LGTBQ, vamos a ponerlos como contraposiciones, someramente, que son todo ideas procedentes de otra historia, de otra cultura, que es principalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces a mí eso en sí no por... Porque hay gente que tiene una especie de como anglofobia, no sé cómo explicarlo. En mi caso no es eso, yo simplemente lo siento como incoherente, ¿no? Es decir, bueno, las ideas, las etiquetas políticas que generemos en España, que sean a partir del estudio de nuestra propia historia, de nuestros propios pensadores de izquierda y de derecha, en fin, de lo nuestro, por así decirlo. Y claro, luego yo en realidad miro al panorama de estudios estratégicos, relaciones internacionales, lo que queráis, y es un poco lo mismo. Son ideas siempre, en el mundo anglosajón vienen ideas muy interesantes. La guerra de salvas. Muchas gracias, por cierto, por esa suscripción a Letu, Goida para ti. Mm, es decir, la guerra de salvas, la escalada, la palabra escalada, eso en español no tiene sentido, es gradación, no, o sea, el control de la escalada sería la gradación, o sea, hay un montón de conceptos que, por ejemplo, comandos, ¿cuántos ejércitos hay que por falta de cultura, creo a veces, llaman comandos a sus mandos, ¿no? En español, comando es una pequeña unidad que hace algo, ¿no? Un comando no es un mando. Un mando de tierra, un mando del aire, un mando de combate, un tal. Entonces yo incluso en mi mundo, en las teorías de los realistas, los liberales, tal, me doy cuenta de que todo viene del mundo anglosajón, ¿no? Y no me molesta eso en sí, nuevamente, porque son ideas interesantes y buenas, pero, joder, lo pienso y digo, con la de millones de hispanohablantes que hay en el mundo, ¿por qué no hay un Mahan? ¿Por qué no hay, no sé, un Berzinski? O sea, ¿por qué no tenemos autores? ¿Por qué no hay la influencia del poder marítimo en la historia? No hay alguien que haya dicho lo que dijo Mahan, tan sencillo como que el control de las rutas navales es fundamental, ¿no? ¿Por qué no lo hay? Es que pasa en todas las áreas. Busca un buen geopolítico español. No lo encuentras. Digo uno bueno. Uno de verdad bueno. No sé algunos en qué personas me vais a decir, pero de verdad, la calidad de las ideas. En España yo no conozco a alguien de hace menos de 100 años que haya escrito cosas a ese nivel. Hay algunos autores interesantes. Luis Carrero Blanco sería de los pocos con lo de España y el mar que ha hecho algo interesante. Pero, ¿por qué nada? O sea, ¿por qué en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, México, España, ¿por qué no ha salido nada de una calidad? Entonces, mi objetivo, ¿cuál ha sido? Hacer un libro de carácter ágil, es decir, que tú sea una lectura ágil y amena para quien tenga un poco de costumbre de leer y un poco de interés, lógicamente. Leer siempre supone un cierto esfuerzo, pero bueno, si te gusta leer, que sea algo ágil de leer, interesante. Que sea fresco, me gusta mucho el adjetivo fresco, porque
Muchas veces yo leo libros divulgativos en España y me parecen todos flojos. Es decir, son las mismas ideas dando vueltas en torno a ellas una y otra vez cuando no te meten directamente conspiraciones baratas. Mal citadas, con pocas fuentes bibliográficas fiables, es decir, todo muy basado en quién ha dicho qué, ¿no? Alguien, esta persona ha dicho esto, y ya, y ese es el argumento, esa es la fuente. No es el trabajo de un historiador que ha mantenido un método en su trabajo, no es todo. Y además me resultan aburridos. Yo por eso no leo ya prácticamente temas internacionales en español, porque es que no encuentro cosas de calidad. Hay cosas de calidad, pero son ya más historia de la política exterior española. Pues hay algunos libros muy buenos que han salido y tal, pero no de ideas nuevas, ¿no? Que aún así son esos tipos de libros muy interesantes. Entonces con todo eso me digo, tengo que hacer algo fresco, con ideas nuevas. Con ideas nuevas. Ese es el punto. Entonces la idea nueva el libro está construido en torno a una sola idea, que es la idea del ciclo conector. Ciclo conector lo defino como el conjunto de intercambios que se producen en toda la humanidad. Intercambios de todo tipo, es decir, desde el turismo que entra y llega a un lugar, que hace que la gente se fije en los turistas y imite algunas de sus cosas, ¿no? Y haya una transmisión de ideas, hasta los propios acuerdos comerciales, es decir, toda clase de intercambios en la obra pues se plantean como algo que suma, vamos a decirlo así. Entonces la idea fundamental del libro es que las potencias, eso lo llamo el ciclo, a todo ese conjunto lo llamo el ciclo. Y luego el ciclo se compone de muchos pequeños ciclos, que son esos, el de compra y venta de algo, ¿no? Ahí hay un intercambio, de intercambio de ideas, pues eso, el turismo cuando llega a un país, el receptor normalmente coge algunas ideas del turista, ¿no? Yo mismo, pues podría decir de un viaje en verano que me ha llevado a comprar unos aparatos para hacer entrevistas, bueno, da igual. Eso lo cogí pues haciendo turismo imitando a una persona. Esa idea, ¿no? Y ese intercambio se retroalimenta de manera masiva. Entonces la idea fundamental es que los imperios y los grandes actores de la historia, todos se preocupan por acelerar su propio ciclo y decelerar el del adversario. Se trata de por medios de guerra o de paz, de lo que fuere, y más aún en la época actual donde vivimos el ciclo en el día a día, no es como antes que tú el ciclo no lo percibías, los cambios iban mucho más lentos, no percibías el ciclo casi en tu vida, pero a día de hoy sí lo hacemos, entonces la clave es esa, es yo tengo que evitar que tu ciclo comercial, tecnológico, humano, diplomático fracase, ¿no? Entonces, ¿qué es fundamental desde un punto de vista geopolítico, de la geopolítica, el ciclo, de la geopolítica de las conexiones, tal y como lo he nombrado? Lo fundamental es desde el punto de vista geopolítico, el control de las distintas vías de comunicación y de las conexiones en un sentido literal. Cables submarinos, puertos, por supuesto las rutas navales, todo eso, pero también las aéreas. Yo no conozco un buen libro, bueno, sí conozco, sí conozco alguno que habla del asunto del poder aéreo, pero le doy un papel a la red de aeropuertos mundiales, le doy un papel a los conexores. Bueno, hay una gran cantidad de ideas. Una de ellas, simplemente y por curiosidad, que os puede resultar fresca, es que divido el mundo en cinco núcleos. Estos son los cinco núcleos en los que dividiría el mundo. Agrupa cada núcleo, lo llamo así porque agrupa la mayor cantidad de población del planeta, ¿no? Entonces estaría uno que es el núcleo Indo-Pacífico, la media luna asiática, el núcleo euromediterráneo, el norte de la costa mediterránea y Europa, el núcleo de América, desde México hasta el sur de Canadá, y luego los dos núcleos africanos, el balcón africano y el H africano. Ninguno de estos núcleos agrupa menos de 500 millones de personas, todos ellos son los grandes focos del planeta, ¿no? Y la idea es que entre los núcleos se interponen vacíos y frictores. El vacío sería espacios de maniobra despoblados, espacios de maniobra donde la carencia de un poder político permite a las potencias operar. Por ejemplo, el vacío sahariano separa el núcleo euromediterráneo de los dos núcleos africanos. El vacío sahariano tiene ese papel. De hecho, por ejemplo, ¿dónde opera Wagner? ¿Dónde operan los franceses? Es en este vacío. ¿Por qué? Porque está vacío, en realidad no hay una autoridad. Entonces los vacíos serían espacios de maniobra. Pueden ser
marítimos, como los grandes océanos, pero también pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, la selva amazónica sería el gran vacío que de alguna manera tiene América y que divide completamente Sudamérica, el continente sudamericano, ¿no? Luego el vacío centroasiático, todas las llanuras que van desde Europa prácticamente hasta el norte de China, Xinjiang, en fin, toda esa zona. Y luego habría frictores. Frictores pueden ser entre los núcleos o dentro de los núcleos entre las potencias de los núcleos. La idea es de que el frictor, por su propio nombre, sea un espacio de rozamiento, sea un espacio en el que no hay un núcleo, pero sí hay unas potencias que comunican núcleos. El frictor tiene autonomía, al contrario que el vacío, que no la tiene. El vacío simplemente es un tablero. El frictor es una pieza pequeña, más bien, que se interpone. Y el frictor indudablemente más importante es el frictor arábigo. ¿Por qué? Porque es el frictor que conecta de una manera clara Europa y Asia. Entonces es el que se interpone, es el gran frictor. Luego dentro de los núcleos hay satélites. Por ejemplo, en el caso de América sería el Caribe y Cuba particularmente. En el caso de Asia sería el satélite norte, que sería principalmente Japón. Y el satélite sur, que incluiría Indonesia, ¿no? Entonces, bueno, es toda una visión geopolítica profunda. Es decir, esto me ha llevado tiempo, me ha llevado mucho esfuerzo pensarlo. He rehecho el libro más de una vez porque no me cuadraban las ideas, no había dado con lo que me parecía interesante. Y esto es solo uno de los 11 capítulos, ¿vale? Donde explico todo este tema. Lo que llamo luego ya el cinturón dorado es básicamente la línea imaginaria que conecta a la menor distancia estos núcleos. Porque el cinturón dorado es el ciclo de la humanidad, es la ruta más corta que comunica los núcleos más desarrollados, que son América, Europa y Asia, principalmente. Entonces la ruta que conecta esos tres núcleos, porque los núcleos africanos no están desarrollados aún, elaboro en el libro por qué y tal, ese cinturón dorado es lo que genera que el ciclo se acelere. Si yo controlo todo el cinturón dorado, si yo controlo la ruta que une a esos tres núcleos, tanto en tiempo de paz con mis puertos, mis navieras, mis cables submarinos, como en tiempo de guerra a través de mis armadas, tengo la posibilidad de acelerar mi propio ciclo y de acelerar el del contrario. Tengo la posibilidad de evitar que China pueda cobrar impuestos a sus compañías al cortar su capacidad de transportar por el mar mercancías. Puede evitar que Estados Unidos y su industria del coche siga cotizando y pagando impuestos, simple y llanamente evitando que adquieran tierras raras con las que producir las baterías de los coches estadounidenses. Puedo decelerar el ciclo de tecnología o de comercio o, en fin, de aprendizaje de los estadounidenses. Um, es otro concepto distinto al de Spikeman y Mackinder, porque el mío no es determinista, solo intento ver lo que hay, ver dónde hay población, dónde no la hay. Pero en todo caso, esto es solo un capítulo, es que hay muchos más capítulos con ideas tan originales, yo creo, como esta. Originales o no, igual a alguien le parece muy obvio, ¿no? No lo sé, pero quiero decir que esto no vas a haberlo leído en ningún otro lugar y explica cómo funciona la geopolítica actual y cómo se debe enfocar, creo yo. Es decir, es una obra que os contaré una anécdota. Mira, yo esto lo tenía que haber entregado en junio y se lo presenté a mis padres. Mis padres siempre, nunca han sido el tipo de padre complaciente, ¿qué tal? ¿No? Mis padres si algo les parece malo, es más, yo creo que son más bien críticos, siempre lo han sido, ¿no? Y me dijeron, esto es una mierda. Mm, pues esto no hay quien lo lea, esto tal. Y me lo tomé y le pedí al editor más meses. Le pedí 3 meses más. Y me puse, pues, porque mi padre es un buen lector y sabe escribir muy bien. De hecho, él ha escrito alguna vez algún libro y tal. Y en general, pues yo sé que él sabe escribir muy bien, ¿no? Y es un buen lector. Entonces me puse con él tal a organizarlo. Sobre todo era un problema de organización, ¿no? Y también siempre viene bien que alguien te eche una mano. Y al acabar, mi padre, que me había dicho eso mismo, me dijo que a él le parece que es una obra muy interesante y que él cree que se puede vender de hecho mucho y que puede interesar bastante. Que es, tiene un montón de conceptos originales, ¿no? Que está bien hilado todo ello, ¿no? Entonces, perdonad por la perorata, ¿no?
Si os interesa, creo que como mínimo, si tenéis interés en estos temas, no os va a resultar indiferente. O sea que es una obra, ya os digo, esto es solo uno de los capítulos. Hay muchos más. Se construye desde el Paleolítico hasta hoy, hablando pues de tres eras, concluyendo que estamos en... Hablo de tres eras, la era de los orgánicos, la de los sólidos y la era energética, que es en la que estaríamos ahora. Bueno, es toda una cuestión geopolítica, ¿vale? Pero bueno, si os interesa, y yo os invito a que os interese, esta es la portada, va a estar en FNAC en todas partes, editada con Deusto. Creo que, vamos, interesante es para quienes os interese de verdad estos temas. Tengo muchas esperanzas puestas en la misma. Quizás no es fácil vender libros, ¿no? Y en realidad no se trata tanto de venderlos como de que la gente los lea, que es lo que me hace ilusión de verdad. Pero am, os invito a leerlo, os mando ahí el enlace. Ya está en Amazon, lo encontraréis en vuestras librerías, en la Casa del Libro y se estrena dentro de 10 días. Ya está en preventa. No sé si se agotarán pronto, ¿no? Puede ser que, no sé. Pero yo le he puesto mucha... he trabajado mucho, ¿no? Porque además yo no tengo negros, como se suele decir, ¿no? Gente que te redacta los libros. Yo esto lo he hecho a pulso. Ya muchos los autores, pues, sobre todo si tienen un poco de renombre, tiran de eso. Yo no... Lo he hecho todo a pulso y no he querido ningún tipo de ayuda y vamos. No he usado ChatGPT ni nada de eso prácticamente para nada. Y el libro no es corto, tampoco es largo, son 400 páginas más o menos. Am, no sé, soy un poco pesado, ¿no? Pero le he puesto mucho, mucho, mucho a este libro. O sea que, de hecho, es más largo que mi propia tesis doctoral. Y lo he tenido que hacer a la vez que la tesis. Y bueno, mm, os lo recomiendo. Para mí es algo bastante importante y creo sinceramente que es interesante, ¿vale? Ya paro con la suerte de promoción. Oye, si os mola, pues esto es solo uno de los mapas. No sé cuáles otros hay. Bueno, sí, el de... Bueno, obviamente no es todo nuevo, ¿no? También hay que tirar un poco de los clásicos y tendrá sus cosas flojas. Pero bueno, al que le interesa, ahí lo tiene. Para Latinoamérica en principio no llega, creo. No sé si en Argentina o México igual. Sobre todo también está disponible en ebook, si lo quisierais. Como os digo, se llama Por un pedazo de tierra, principalmente. Así que, bueno, esto sería todo. Haremos una presentación en Madrid dentro de 12 días o así. Bueno, si queréis venir sería genial, pero tened en cuenta que probablemente vendrá bastante gente que me conoce y tal, tanto seguidores del canal como algún amigo y tal, solo para que lo sepáis que igual no tengo tiempo de charlar mucho y todo eso. Lo digo porque ya hay gente que me ha escrito, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesa que la gente lo lea y oye, si conocéis a alguien que le interese este tipo de temas, la obra va a ser potente. Así que, como siempre, perdona que sea tan pesado, es que, en fin, que muchas gracias a todos como siempre por estar ahí y ya vamos a ir con la última noticia del día, ¿vale? Que es el asunto de la situación con Hezbollah. Se ha filtrado. Se ha filtrado. En la presentación se podrá comprar. Sí, sí, imagino que sí, sí. Sí, sí, sé que sí. Pero aún no sé la presentación ni nada. Lo pondré por cosas militares, ¿eh? Claro, no sé qué hacer porque igual. Bueno, da igual. El asunto. Vamos a por lo de Hezbollah, ¿os parece? Entonces, lo que tenemos en esencia es un ultimátum en ciernes. Israel le ha venido a apuntar a filtrar a través de la prensa, ya sé, esto de filtrar no, lo han filtrado, ¿no? Para apuntar que si la negociación no llega a un punto a partir de finales de enero, actuarán. Ya sabéis que lo que pide Israel es que Hezbollah se retire a 10 kilómetros de la frontera. Esto para Hezbollah sería una humillación y no puede aceptarlo. Entonces, la batalla por Gaza no ha concluido, sigue ahí, por tanto, es cosa bastante seria y se abre el riesgo de que se abra un segundo frente.
Israel está jugando todas sus bazas. Hay quienes dicen que quiere atraer a Estados Unidos al conflicto. En todo caso, Netanyahu querría asegurar la frontera norte para tener algo que ofrecer a su opinión pública antes de que se concluya la guerra y se inicie una investigación tremendamente letal contra él. Entonces, eso está empujando las cosas muchísimo y está alargando muchísimo la guerra. Si se inician operaciones ofensivas contra Hezbollah, el problema va a ser primero, ¿Hezbollah va a querer escalar o no? Puede ser que Hezbollah decida mantener una cierta resistencia, no testimonial, pero tampoco una gran resistencia, incluso le permita a Israel apoderarse de esos 10 kilómetros sin más, sin lanzar grandes oleadas de misiles sobre Israel y todo eso. Pero también es posible que Israel quiera hacer un ataque preventivo sobre Hezbollah. ¿Y todo eso a qué llevaría? Si Israel va por Hezbollah seriamente, es posible ahí sí Irán entraría en el conflicto parcialmente. Por lo menos en Hormuz y todo eso empezaríamos a ver cosas más gordas de las que hemos visto hasta ahora y algún ataque sobre los pozos petrolíferos de los saudíes. O sea que es una cosa muy seria. Estados Unidos probablemente va a tener que buscar la manera de frenar a Israel porque esto, o de que incluso sea una invasión acordada con Israel, de decirle, oye, tú te retiras tal y ya está. Pero es muy complicado. Por tanto, la máxima tensión por la batalla de Gaza y por todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo se va a vivir en las próximas semanas. Para que veáis. Es una situación compleja porque se va a arriesgar mucho. En el Corte Inglés puedo comprarlo ya, dice Botadón soy yo. Sí, y en tu librería habitual. O sea, es un libro que se va a distribuir mucho. O sea, que no... Vamos, todos los libros de Deusto tienen cierta potencia, ¿no? Am, yo os digo que se llama Geopolítica... Por un pedazo de tierra se titula La geopolítica de las conexiones. Y todo gira en torno al ciclo conector y, bueno, más cosas que luego se van añadiendo a lo largo del libro. Ah, curioso lo de Darth Incubus, lo de la tesis doctoral. 1200 páginas, madre mía, vaya locura. A ver, yo mi tesis doctoral no va a tener ni la mitad de eso. O sea que... am, ¿la emites en directo? ¿La presentación? Oye, pues es una buena idea, efectivamente. En la presentación se podrá comprar, sí. Pues podríamos grabarla, creo que sí. ¿Cómo no vamos a grabarla? Sí, eso hay que grabarlo, por si, para los que no estéis por Madrid. Venga, ya está. No os voy a molestar más. Am, la geopolítica de las conexiones por un pedazo de tierra se titula. Os invito a adquirirlo, a reservarlo en preventa ya. Creo que no os va a defraudar. Tiene, no sé, 40 páginas de bibliografía. Bueno, tiene, o sea que está todo informado, está todo con fuentes serias. Tienen bastantes notas al pie para hechos históricos y tal. Y sobre todo, no es mi objetivo era alejarme del mundo anglosajón. Y al final me he alejado del mundo occidental, incluso del hispano. Entonces, para explicar las ideas, cojo la historia de cualquier lugar menos de Occidente. Entonces vais a ir a hablar de historias de pueblos y tal que estoy convencido que nunca habéis oído hablar. La Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, la Segunda Guerra Mundial, todo eso también se cita, como no puede ser de otra manera, pero no es